Esto que la presentación no es muy larga, así que lo mismo hay tiempo después también para más La debate. discusión. Sí. Mejor, genial. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión de hoy, que va a tratar sobre la inteligencia artificial e imagen médica para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y la presentación será a cargo de la doctora Raquel Pérez López, que es jefa del grupo de radiómica del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron y coordinadora de la Comisión de Oncología de la Sociedad Española de Radiología Médica y presidenta del Comité de Investigación de la Sociedad Europea perdón, de Radiología. Y tenemos como expertos al doctor Luis Martí Bonmatí, director del área clínica de imagen médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Es director del Grupo de Investigación Biomédica en Imágenes del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y también coordinador científico del proyecto EUCAIM. También tenemos como expertos a Josep Puig, que es el responsable del área de investigación de imagen médica del Centro de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Clínic de Barcelona, y Aira Niñerola, que es ingeniera biomédica y también experta del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínic de Barcelona. Y sin más, pues damos ya paso a la doctora Raquel Pérez López. Cualquier pregunta se puede realizar en el chat y tanto Raquel como los expertos responderán a estas preguntas al finalizar la presentación. Y muchas gracias a todos por participar. Buenos días. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción y gracias al doctor Pedraza por organizar estos seminarios y especialmente hoy por darme la oportunidad de presentar un poco mi visión sobre el campo de los biomarcadores de imagen en oncología y un poquito nuestra experiencia en el equipo de investigación y por poner este grupo de expertos maravilloso con el que bueno, va a ser un placer después también discutir un poco e intentar dar respuesta a las preguntas que tengáis. Comparto mi presentación, ¿la estáis viendo? Si me lo confirmáis. Sí, sí, perfectamente, Raquel. Genial. Vale, pues empezamos entonces. Como os decía, la sesión de hoy va a tratar el tema de biomarcadores de imagen en oncología, que es el campo al que me dedico. Y como veis en el título, hablaremos bastante de aplicaciones de inteligencia artificial, porque como sabemos está revolucionando este campo, pero también biomarcadores de imagen más tradicionales, como veréis. Un poco potenciales conflictos de interés, nada demasiado importante. Aparte de que trabajo en el Instituto Oncológico del Vall d'Hebron y tengo alguna beca de investigación con compañías farmacéuticas como AstraZeneca o Roche. Y este es un poco el esquema de la charla de hoy. He pensado pues, hacer una breve introducción, aunque seguro bueno, muchos de los que estéis escuchando tenéis ya nociones de lo que es un poco los parámetros de radiómica. Brevemente, un poquito de lo más nuevo que hay en el campo, como son los modelos fundacionales. Después he pensado que sería bueno que vierais algún ejemplo de cosas que ya han llegado a la clínica y otros tipos de biomarcadores que están más en desarrollo. Y después un tema importantísimo, creo, y que seguramente que va a dar lugar a preguntas y a debate, que es la implementación de estas nuevas herramientas. Pues bueno, un poco la introducción. Es importante siempre recordar el poder que tiene la imagen médica y como hemos aprendido en los últimos años, pues que hay un montón de datos cuantitativos que están dentro computados en cada uno de los voxeles que compone la imagen y que hasta ahora probablemente, hasta hace 15 años, no habíamos sido capaces de explotar y de analizar en su plenitud y que con la aplicación de modelos más clásicos de Machine Learning y ya últimamente también de Deep Learning, pues sí estamos siendo capaces de utilizar pues para el desarrollo de herramientas
muy diversas, como veremos, ¿no? ¿Qué hacemos los radiólogos? Pues aprendemos a identificar patrones, ¿no? Patrones en la imagen que nos han enseñado que están asociados a lo que es un órgano normal o a normalidades, a diferentes tipos de patologías. Y según estos patrones, también sabemos que algunos están normalmente más asociados a malignidad o a otro tipo de anomalías, pero más del tipo benigno, como pueden ser inflamaciones o tumores benignos o una infección, ¿no? Y esto es precisamente donde la inteligencia artificial nos ha enseñado que sobrepasa y mejora muchísimo las capacidades del humano, no solo ya la capacidad del ojo humano para detectar estas diferencias, ¿no? De los datos en cada uno de los voxeles, sino además de integrarlos y de identificar estos diferentes patrones. Además, la imagen médica ya tradicionalmente es una herramienta súper útil en el campo de la oncología. Es por excelencia la prueba que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad, después para estadiar al paciente, para entender si el tumor todavía está localizado o se ha extendido más allá del tumor de origen, o sea, del órgano de origen, y después se hace de manera repetitiva a lo largo de la historia de la enfermedad. Y cuando queremos saber si un paciente está respondiendo o no a terapia, es precisamente lo que hacemos, una imagen. Por lo tanto, no es difícil de pensar que cuando integramos esta fuente de información con nuevas herramientas, por ejemplo, ¿no? de cómputo avanzado, de inteligencia artificial, pues es posible que seamos capaces de desarrollar herramientas súper útiles a la hora de pues, estratificar a los pacientes en función de su pronóstico o de la probabilidad de responder o no a una terapia, o, por qué no, de entender de una manera más precoz y más segura si ese paciente se está beneficiando o no del tratamiento. Y esto es lo que se engloba dentro de los Clinical Decision Support System. Pueden ser para el diagnóstico o, como os decía, ¿no? Estos últimos ejemplos que os daba es más a nivel del soporte de las decisiones terapéuticas. Pero ya en los últimos meses, cada vez que doy una charla, y bueno, en las líneas de investigación que tenemos también en el equipo, así lo llevamos haciendo estos años, creo que es importante recordar que la inteligencia artificial es una herramienta súper útil que nos está ayudando a explotar el dato de imagen tradicional de una manera inimaginable, ¿no? Que hace años no era posible, pero que no olvidemos, es muy importante también la generación del dato. Y no olvidemos también la posibilidad y la capacidad de otras técnicas de imagen avanzada más allá del TAC, como pueden ser la resonancia, el PET y de otras, para ayudarnos de nuevo a entender mejor esta enfermedad compleja como es el cáncer, a extraer datos sobre la vascularización del tumor o la celularidad del tumor. A partir de estas pruebas de imagen, por supuesto, también podemos posteriormente procesar la imagen con estas herramientas y analizar la imagen con estas herramientas para intentar encontrar de una manera más robusta y más precisa estos biomarcadores. Súper breve, porque estos lo sabéis. Hay dos grandes tipos de características de radiómica que podemos extraer. Las clásicas, las handcrafted o predefined o engineer, básicamente a partir de diferentes algoritmos que hoy en día están bastante estandarizados, que era otra de las preocupaciones que teníamos hace un tiempo. Podemos extraer un montón de datos cuantitativos de la imagen, ¿no? Pues desde cosas sencillas como son parámetros de distribución de primer orden, pues el valor máximo o mínimo de la intensidad de un CT, o la dispersión de esos valores, a cosas un poquito más avanzadas como pueden ser datos de textura, o aquello que al radiólogo nos gusta tanto describir en nuestros informes sobre la forma, si ese tumor es espiculado, redondeado, infiltra o demás, que hasta ahora lo hacíamos de una manera muy pues, subjetiva y semántica. La radiómica nos permite cuantificarlo y esto nos da el poder de desarrollar biomarcadores. Una vez le podemos dar un valor, ¿no? Un número. Como sabemos también, podemos extraer parámetros de radiómica y analizar las imágenes médicas a partir de modelos de deep learning, las famosas CNNs y otro tipo de arquitecturas. Cada uno tiene pros y contras, lo he intentado simplificar aquí, aunque como veréis también está habiendo un cambio de paradigma en el mundo de la radiómica, en la aplicación de IA en imagen médica.
pero básicamente, por resumirlo, en general, cuando queremos analizar imagen médica a partir de los handcrafted radiomics con modelos de machine learning, una de las cosas que tenemos que hacer sí o sí es etiquetar las imágenes, tenemos que segmentar el área de interés y esto, como también sabéis, lleva muchísimo tiempo. Después, el hecho de que estos parámetros estén predefinidos, es verdad que a veces ha dicho que puede ser un limitante, que no dejas al algoritmo a identificar todas esas señales que pueden tener un valor en tu outcome final. Pero por otro lado, una de las cosas buenas que he puesto aquí en este azul un poco verdoso, intentado, es la interpretabilidad. Es decir, es más fácil de entender parámetros de un valor máximo o mínimo, o la dispersión o la heterogeneidad de una imagen. Mientras que los que llamamos radiomics, por otro lado, pues tienen como cosas buenas que potencialmente podrías alimentar al algoritmo, ¿no? A la máquina con toda la imagen, aunque sí que es verdad que en nuestra experiencia, si lo etiquetas y quitas un poco áreas de ruido, va a ser mejor, pero potencialmente podrías no tener que etiquetar la imagen, y esto nos lo han enseñado la gente trabajando en imagen de patología digital, que lo hacen así, de manera no supervisada o mínimamente supervisada. Pero cosas malas que va a tener es que vas a necesitar un montón de datos y que obviamente tiene un coste computacional, es decir, necesitas GPUs especializadas para hacer este tipo de análisis. Por otro lado, la escalabilidad, sí que se ha dicho que si tú tienes una pregunta con un racional biológico y clínico y en ese pool de datos existe esa señal asociada a tu endpoint, cuantos más datos metas en general, ¿no? Vas a ser capaz de encontrar esa asociación y probablemente de una manera robusta y generalizable. Cosas malas también, la interpretabilidad, ¿no? La famosa caja negra, que una vez el dato está pasando por esa red neuronal, no entendemos muy bien qué está teniendo en cuenta para encontrar, ¿no? El patrón este que encuentra asociado a tu clinical outcome. Y al final, bueno, pues todo el mundo de desarrollo de aspectos de fiabilidad, explainabilidad, ¿no? De intentar entender qué está teniendo en cuenta el modelo o qué traduce biológicamente ese modelo, es súper importante hoy en día. Cambio de paradigma total. En los últimos, no sé, en imagen médica me atrevería a decir 2 años, los Foundation Models. ¿Qué es esto? Pues son modelos entrenados en datos, o sea, cantidades de datos ingentes, varios miles, por ejemplo, ¿no? En imagen médica, pues varios cientos de miles de CTs o resonancias o imágenes PET. Estos modelos, como os podéis imaginar, están entrenados de una manera no supervisada, es decir, la imagen no está etiquetada porque esto es inviable. Puedes entrenarlos a partir pues, de a lo mejor hacer alteraciones de esa imagen, una rotación o meterle ruido o quitar un pequeño patch, ¿no? Un pequeño trozo de esa imagen y entrenar al modelo para que encuentre cuál era la imagen original. ¿Qué conseguimos con todo esto? Que identifique cuál es la esencia de ese dataset, ¿no? de ese tipo de información. La esencia quiere decir lo que representa, ¿no? Las características que representan ese tipo de dato. Por lo tanto, vamos a tener un array, un vector de características, ¿vale? Que te definen ese tipo de datos y por lo tanto, esta es la teoría, cuando tú tengas una pregunta más concreta a nivel de un aspecto clínico, ¿qué suele pasar normalmente? Que el dataset que tú tienes para responder esa pregunta es más pequeño, pues porque a lo mejor, no sé, respuesta a tratamiento de inmunoterapia. Pues obviamente en la clínica no tenemos no tenemos varios cientos de miles de pacientes tratados con inmunoterapia y además etiquetados. Bueno, pues lo que consigue en teoría esto es que tú extraigas esos datos, esas características de tu población en la que tienes una pregunta concreta y entrenar un modelo en ese dataset más pequeño y en principio, ¿vale? Con Ns más pequeñas vas a poder encontrar de una manera más robusta, sin overfitting y todos esos problemas que seguramente también nos suenan, la asociación a tu clinical outcome.
Como os decía, hay un boom en los modelos fundacionales. A nivel de, por ejemplo, de patología digital, en el último año, pues estábamos viendo Natures y Cancer Cells y este tipo de publicaciones súper potentes cada 2 meses de laboratorios enormes y de grandes compañías. En imagen médica, pues también hay bastantes. Harvard ha sido también uno de los pioneros en esto. Pero la aplicabilidad, el realmente demostrar que esto está siendo una solución para encontrar estas herramientas y biomarcadores de manera robusta y generalizable, de momento no hay muchas publicaciones. O sea, esto espero que venga durante este año, el próximo año, y veamos si realmente es así y mejora tanto la situación. Pues pasamos ya a la segunda parte de la charla, un poco dándoos ejemplos reales, ¿no? de estas aplicaciones, tanto de IA como os decía, biomarcadores más tradicionales. En el campo de la detección de tumores, no es nada nuevo, lo sabemos. La IA está siendo súper revolucionaria ya desde hace años, pues para ayudarnos a la detección automática y caracterización pues de diferentes tipos de tumores, de anomalías. Eh, Sin duda en el campo el screening, ¿no? El cribado de cáncer de mama, pues sabemos que este tipo de herramientas ayuda. Ensayos clínicos nos enseñaron que este tipo de mamografías, ¿no? En programas de screening idealmente han de estar evaluados por 2 radiólogos que las evalúan en paralelo, de manera que si están de acuerdo en su diagnóstico y hay una sospecha, la paciente ha de ser citada para mayores exploraciones. Si es una mamografía normal y los dos están de acuerdo, pues seguirá con sus controles habituales. El problema es cuando no están de acuerdo, ¿no? Pues han de llegar a un consenso. Como sabemos, esto supone una carga de trabajo inmensa en los servicios de radiología y en algunos hospitales. Es verdad que no de manera masiva, hasta donde yo sé, pero sí que hay en algunos hospitales donde uno de estos 2 radiólogos está siendo sustituido por una de estas herramientas de inteligencia artificial. Algunos de estos estudios también ha explorado en qué momento, hablábamos antes en el debate, ¿no? En qué contexto y cómo han de llegar estas herramientas. Pues esto también es muy importante. Una sustitución completa como una herramienta de soporte, donde el radiólogo a lo mejor hace una evaluación sin ayuda de la herramienta y luego mira qué le dice la herramienta, etcétera. Bueno, en el campo del screening de mama esto se ha estudiado y parece que la mejor combinación sería esta, ¿no? Un radiólogo y la máquina en paralelo. Screening de cáncer de pulmón no está establecido en todos los países de manera rutinaria, pero está llegando poco a poco. Y no es sorprendente, estas herramientas también ayudan un montón pues, a hacer este red flag, ¿no? De manera automática identificarnos potenciales nódulos o áreas de alta sospecha. Esto lo hacen muy bien, la verdad. Son especialmente buenas estas herramientas para este tipo de tareas. Y bueno, aquí os pongo una referencia interesante. Ellos reportan también en este estudio en Estados Unidos y China, si mal no recuerdo, o era Japón. Japón, perdón. También cómo reduce, ¿no? Esto es importante. No es cuestión a lo mejor de que supere las capacidades del radiólogo, sino que en no inferioridad al menos pues mejore los flujos de trabajo, reduzca los tiempos, ¿no? Pues para que estas tareas tan tediosas no sean más fáciles realizarlas y nos podamos focalizar los radiólogos en tareas donde nuestro input y nuestra formación y nuestro background aporte un valor añadido, ¿no? Bueno, pues aquí un poquito la reducción de tiempos que el uso de este tipo de herramientas suponía en el cribado de cáncer de pulmón. Como veis, nada especialmente llamativo. Pero por ejemplo, en el cribado de cáncer de mama, esto sí que hay varios estudios que demuestran que mejora significativamente. Y después algo que es un poquito más complejo, perdonad que la tabla se ve súper pequeña, pero ahí tenéis la referencia, es un paper muy interesante sobre un systematic review en relación a
herramientas de detección y caracterización de los nódulos, ¿no? Para este tipo de máquinas es muy fácil la detección automática de áreas de anomalía. Lo que es un poquito más difícil es ahondar más en ese patrón, en ese fenotipo que realmente diferencia entre un nódulo benigno y un nódulo maligno, que es lo que tiene clínicamente casi más impacto, ¿no? Y bueno, en esta línea, en nuestro grupo os voy a también dar pinceladas de cositas que hacemos en el equipo. De lo último que hemos hecho es intentar desarrollar una herramienta un poco en línea con lo que estábamos viendo, pero en este caso que nos permitiera detectar y delinear, ¿no? Que dibujar los bordes de tumores en el hígado, que como sabemos pues es algo complicado incluso a veces para el radiólogo, ¿no? Definir esos bordes. A ver cómo voy de tiempo. Bien, voy a acelerar un poquito porque tengo alguna historieta más que contaros y si no se nos va a venir el tiempo encima. Brevemente, al fin y al cabo también tenéis los detalles del estudio en el artículo que ya está publicado. Bueno, como veis, cogimos un grupo de pacientes pues grande, 1.300 con más de 1.500 scans TACs. En este caso, todos ellos anotados manualmente por radiólogos expertos. Todos los tumores en el hígado incluía pacientes con tumores primarios, hepatocarcinoma, colangio y también metástasis de tumores en otras localizaciones. Probamos una serie de diferentes arquitecturas y bueno, pues luego intentamos también ver un poquito la aplicabilidad de esta herramienta, comparándola con radiólogos expertos. Desarrollamos también un software donde se puede subir la imagen y que te la segmente, y después un poco el valor clínico, y en este caso algo muy sencillo como era evaluar el potencial valor pronóstico del volumen de enfermedad en el hígado cuantificado con nuestra herramienta. Es simplemente una primera aproximación, ¿no? Para ver que esto tenía un sentido clínico. Bueno, sin más, aquí tenéis el dataset. Perdonad, otra cosa importante, como veis, demostrar hoy en día la generalización, ¿no? Que realmente los resultados que tú has obtenido en tu población de estudio replica y se aguanta bien en poblaciones externas es súper importante. Hoy en día es algo que hemos aprendido, el overfitting y cómo estas herramientas son tan poderosas que realmente son capaces de encontrar patrones que se asocian a lo que tú les digas. El tema es que muchas veces, o es posible que estos patrones no tengan un valor clínico, estén identificando algo muy específico de tu población que cuando lo pruebas en otra, pues no replica, ¿no? Aquí una serie, como os decía, ¿no? De arquitecturas que probamos, esto también es interesante. Aquí los resultados, el resumen. En los diferentes colores, aquí rojo, verde, amarillo, tenéis las diferentes arquitecturas o modelos que probamos para que veáis que no todas funcionan igual y obtienen los mismos resultados. Y después un poco los resultados en este External Validation Set que os comentaba. Aguanta muy bien, la verdad es que la herramienta funciona súper bien. Y aquí tenéis un parámetro que es el DICE, que para que lo entendáis es como el overlap, la superposición entre la máscara o la segmentación hecha por el radiólogo experto y la que te consigue nuestra herramienta, que por cierto, si lo veis por ahí, se llama Salsa, ¿vale? Entonces, pues la de Salsa y la del radiólogo experto. Os adelanto, para los que no estéis familiarizados con este concepto, 0708 es un DICE pues bastante bueno. Como os decía, comparación de los diferentes modelos. El de la NNUNet es Salsa, con la que nos quedamos, y queríamos estudiar también la variabilidad que existía incluso entre radiólogos, ¿no? Radiólogos expertos, un mismo radiólogo segmentando varias veces los tumores y en comparación con otros radiólogos. Spoiler, este radiólogo 1 soy yo y como veis, incluso yo segmentando los mismos tags con un montón de meses de diferencia y sin haber visto mis segmentaciones previas, pues tengo cierta variabilidad.
y con otros radiólogos pues un poquito más. Y como veis, en realidad la variabilidad que existe entre yo y otros radiólogos o entre yo y Salsa, pues prácticamente es comparable, ¿vale? O sea que esto es muy aceptable y finalmente pues esta especie de validación clínica o entender si realmente lo que veíamos tiene un sentido clínico, pues el burden, ¿no? La cantidad de enfermedad en el hígado evaluada por un radiólogo o por Salsa, pues tiene valor pronóstico, lo cual no es sorprendente, pero bueno, es interesante en todo caso explorarlo, ¿no? Y lo que os decía de la app, esto es simplemente el vídeo, la app se ve mucho más bonita, pero para que veáis un poco lo que hace, te va enseñando ¿no? De manera dinámica, te pasa a través del tag y tú puedes ver la segmentación del experto, el Ground Truth, con la que te hace Salsa. Y lo que hicimos también es pasársela a un grupo de radiólogos y ver cuál prefería, ¿no? Si creía que las dos segmentaciones eran equitativas, estaban las dos bien, o si preferían una u otra. Y aquí un poquito los resultados que, como veis, pues o no tenían mucha preferencia por uno u otro, o a veces incluso consideraban que era más preciso y estaba mejor hecha la detección y segmentación de los tumores por nuestra herramienta, como os podéis imaginar, de manera blinded, ¿no? Sin saber cada máscara a qué correspondía. Vale, voy a pasar un poquillo breve por esto porque pasamos ya un poco más al campo de la investigación. Esto no ha llegado a la clínica, aunque es verdad que este es el tipo de biomarcadores que realmente los oncólogos nos piden, ¿no? Lo que tendría más impacto. Biomarcadores predictivos, es decir, decidir a nivel de los datos basales de la imagen que tú haces antes de decidir la terapia, si ese paciente va a responder mejor a quimioterapia, a un inhibidor de PARP, a una inmunoterapia o a otro tipo de terapia diana. Esto va sobre patología digital. No entraré aquí, pero es uno de los campos donde siempre nos miramos porque realmente, aunque es un mundo donde la digitalización de la imagen ha llegado mucho más tarde que en medicina, perdón, que en radiología, quería decir, el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial es mucho mayor que en el campo de la radiología, pues para detectar, por ejemplo, mutaciones específicas. Y aquí un poco, ¿no? La velocidad a la que ha ido este campo desde, pues no sé, hará 5 años, ¿no? Que Jacob, un colega nuestro, publicaba este Nature Medicine con una cohorte de 3 cohortes, 700 pacientes, estaba súper bien. Pero es que ahora estamos hablando de estudios donde necesitábamos 16 cohortes, más de 13.000 pacientes, o sea, ha cambiado totalmente, ¿no? Con esto que os comentaba, ¿no? Del desarrollo de estos foundation models y nuevas arquitecturas mucho más complejas que necesitan más datasets. Predicción de respuesta, pues un campo súper interesante que también hemos intentado desarrollar en nuestro lab. Pues por ejemplo, inmunoterapia, que ha revolucionado el mundo del cáncer, pero realmente no todos los pacientes se benefician. Algunos tienen toxicidades. ¿Cómo seleccionar al paciente? Esta es la gran pregunta. Empezamos a ver, aunque esto no es definitivo, y realmente somos conscientes de que tanto por aspectos metodológicos que ahora están mucho más desarrollados y por los resultados finales esto no iba a llegar a la clínica, pero al menos teníamos una señal de que en la imagen de TAC podemos encontrar datos que nos van a direccionar o que podrían darnos cierto soporte en la toma de estas decisiones y que además tenían una explicación biológica. También están los detalles en el paper. Pero en el campo del pronóstico o la predicción de respuesta, que son aspectos clínicos más relevantes, pero mucho más complejos, algo que también hemos visto es que ni el digital pathology, ni la genómica, ni la radiología está llegando a día de hoy, ni todos los grandes labos, ni grandes empresas, a resultados suficientemente buenos y robustos. Y algo que nos preguntamos, ¿no? Nosotros y la comunidad científica en general es
es probable que estemos mirando a una enfermedad tan compleja como el cáncer desde solo un lado del prisma o desde un ángulo muy concreto, ¿no? Intentando responder a algo muy complicado simplemente con una fuente de información. Esto además no es lo que hace el médico, ¿no? Toma las decisiones en base, pues, a un conjunto de fuentes de información, y esto es lo que ahora está súper de moda, ¿no? Intentar integrar, pues, los datos clínicos con datos genómicos, con datos de patología y de imagen médica. De nuevo, súper en desarrollo, como lo que os decía de los Foundation Models. La teoría es muy buena, la aplicabilidad real todavía limitada. Tenemos un par de estudios que salieron en paralelo del grupo de Soraya Shah en Memorial, en Nueva York, para graduar pacientes con cáncer de ovario y para predecir respuesta a inmunoterapia en cáncer de pulmón. Súper interesante porque eran los primeros, pero fijaros, los grupos de pacientes donde realmente tenían, ¿no?, todas las fuentes de información, hasta en un memorial, ¿no?, un hospital gigantesco en Nueva York, son bastante limitadas. Esto es una de las cosas a las que nos enfrentamos. Biomarcadores de respuesta, y aquí me salto un poco el componente IA y os paso a hablar de algo en lo que yo creo mucho también, y creo los moderadores de la sesión de hoy estarán de acuerdo. No nos olvidemos de continuar desarrollando aquello que habíamos hecho durante años, que es extraer otro tipo de dato cuantitativo de las imágenes que tenemos en nuestra mano, y también de desarrollar nuevos protocolos de resonancia que intenten, pues, de forma no invasiva, extraer datos interesantes sobre el cáncer, como puede ser, pues, su vascularización o la celularidad, o cosas que incluso podemos hacer hoy en día, como es el tamaño de esas células. También es súper interesante. En esta línea, algo en lo que ya llevo bastantes años trabajando, es la aplicación de la resonancia de cuerpo entero como biomarcador de respuesta en pacientes con metástasis en el hueso. Una gran pregunta clínica: metástasis esclerosas no medibles por RECIST. No sabemos si estas metástasis están respondiendo o no a la terapia, y en cánceres, por ejemplo, como el de próstata, donde los pacientes típicamente diseminan al esqueleto, es un gran problema. Pacientes solo con metástasis óseas, donde realmente no sabemos si se está beneficiando o progresando. Bueno, pues lo que intentamos hacer desde el Vall d'Hebron, y fue un estudio multicéntrico, era identificar los puntos de corte. Y este es el gran debate, ¿no? Cuando tú desarrollas y validas un biomarcador, necesitas algo cuantitativo que te diga: por encima de esto es respuesta, por debajo es progresión. Pues a nivel de volumetría, ¿no?, de qué cantidad de enfermedad es respuesta o no, parámetros de ADC. Y algo también muy interesante que empezábamos a ver en los primeros estudios, y aquí aparece con más fuerza, es la cantidad de grasa en el hueso. Bueno, este fue un estudio prospectivo donde hacíamos resonancia de cuerpo entero con todos estos parámetros que os contaba. A nivel basal, antes de empezar terapia, a las 4 semanas, en lo que considerábamos un tiempo muy precoz, y después a las 12 semanas, perdón, a los 3 meses, junto con las imágenes, pues, más tradicionales, ¿no?, como puede ser el TAC o la gammagrafía ósea. Veíamos ya que a la semana, en pacientes respondedores, empezamos a ver una caída del volumen y un poquito un desplazamiento de esos valores de ADC hacia la derecha, ¿no? El ADC aumenta en relación con caída de la celularidad en los tumores. Y bueno, como os decía, esta asociación del ADC y la cantidad de grasa en el hueso, os cuento súper brevemente. La grasa en el hueso es súper importante, sobre todo en pacientes con cáncer de próstata, que suelen ser añosos, que han recibido corticoides, y donde la grasa ósea es la médula ósea es súper grasa. Este recambio de la grasa del hueso normal por el tumor
es súper importante cómo podemos cuantificar dinámicas, ¿no? Cómo va cambiando y cómo cuando el tumor responde, no solo cambia el volumen y la cantidad de células tumorales, sino que además hay una repoblación de ese espacio por la médula ósea normal de ese paciente que era grasa y por lo tanto, al cuantificarlo y juntar todos estos parámetros, obtenemos un biomarcador súper potente para evaluar respuesta o no a terapia. Y el Clinical Implementation, Laura, ¿qué me quedan? ¿Como 9 minutos aproximadamente? Sí, todavía te quedan 9 minutos, sí. Vale, pues yo creo que me voy a ajustar bien a ese tiempo. Pasamos entonces a la última parte y, bueno, causa de mucho debate, ¿no? Y de mucho interés. Al final, la investigación está súper bien, pero lo que queremos y lo que nos piden los oncólogos, los pacientes, es que estas herramientas lleguen a ellos y tengan un impacto real. Ah, tenía este vídeo que yo creo que os he puesto alguna vez, pero a ver si se escucha bien. Pero So, Jeff, perhaps a similar question, if you may. What do you think is some of the most exciting work to come? Okay, so sorry. Let me start by just saying a few things that seem obvious. I think if you work as a radiologist, you're like the coyote that's already over the edge of the cliff, but hasn't yet looked down, so doesn't realize there's no ground underneath him. People should stop training radiologists now. It's just completely obvious that within 5 years, deep learning is going to do better than radiologists because it's going to be able to get a lot more experience. It might be 10 years, but we've got plenty of radiologists already. I said this at a hospital and it didn't go down too well. bueno, espero que se haya oído, si no estaba el script abajo, Jeffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, haciendo una premonición de lo que nos esperaban los radiólogos en 5 o 10 años. 5 ya han pasado desde que hizo ese statement y vamos a desaparecer. Entonces yo cuando me dicen cómo ves el futuro de la imagen y de la oncología en 5 o 10 años, digo, yo prefiero no decir nada porque si Jeffrey Hinton y otros tantos han equivocado, yo me voy a equivocar. Seguro. Bueno, él decía que íbamos a desaparecer, ¿no? Que la inteligencia artificial lo iba a hacer mucho mejor que nosotros. Sabemos que esto está lejos de la realidad y los que estamos en el campo, pues se nos vienen a la cabeza muchos motivos por lo que esto no es así, ¿no? Os quería enseñar aquí devices, ¿no? Herramientas basadas en inteligencia artificial aprobadas por la FDA. Esto creo que está, pues mira, updated, o sea, reevaluado, ¿no? O renovado en 2024, en agosto, hace poquito, pues un montón de diferentes herramientas. Como veis, la mayoría en el campo de la radiología, el 76%. Pero que esté aprobado por la FDA o que tenga un marcado CE no quiere decir realmente que sea utilizado en la clínica, simplemente pues que cumple unos estándares, ¿no? Es verdad que la mayoría de estas herramientas están desarrolladas o aplicadas en imagen médica, pero algo que quería apuntar y es que la mayoría de ellas son utilizadas en el campo de la detección de anomalías, como pueden ser fracturas o como os decía, ¿no? en la detección de cáncer de mama o cáncer de pulmón o para planificación terapéutica. ¿Y a qué se refiere esto? No es predicción de respuesta, sino a segmentación de órganos sanos o órganos afectos y por lo tanto sí que es verdad que es súper útil en el campo de la radioterapia, pero que entendamos que no son herramientas de este tipo que os decía de pronóstico o predicción, sino simplemente de delineación de estructuras, que antes se hacía manualmente y ahora se hacen de forma automática o semiautomática con estas nuevas herramientas. El impacto en la clínica, en los radiólogos, súper interesante. Este paper donde hacían un
survey, un cuestionario a diferentes radiólogos, en este caso que eran radiólogos que estuvieran registrados dentro de la Sociedad Europea de Radiología. Y además es súper interesante porque lo repitieron en el 2024, pero ya habían hecho un cuestionario en el 2018, así que podemos ver un poco la evolución. Una de las preguntas era si ya utilizaban productos o servicios de este tipo de IA. Como veis, hay un aumento, ¿no? Un aumento del 27%. Aproximadamente el 50% de los radiólogos que contestaron a la encuesta las estaban utilizando, pero de nuevo, muy importante, la inmensa mayoría es para detección, ¿vale? Para screening, fracturas, órganos normales, segmentación de órganos normales o nódulos pulmonares, por ejemplo. Y otra cosa que quería también destacar de esta encuesta, no se nos olvide, que solo un 2% a los que se les envió la encuesta contestaron. Así que esto también, bueno, pues a tenerlo presente, ¿no? Es posible que haya un cierto sesgo y que realmente aquellos radiólogos más interesados en el campo fueran los que contestaran, simplemente por puntualizarlo y a tener presente. La realidad es que existe todavía una gran distancia o un gap entre la investigación y la aplicación clínica de estas herramientas, y aquí también incluyo biomarcadores tradicionales de imagen. Este problema ya nos lo encontrábamos hace años, puede ser que se haya acrecentado por el gran boom, ¿no? El gran potencial que ahora vemos con la IA. Pero ya existía. Las causas, bueno, os he puesto algunas aquí, pero seguramente que se os ocurran más. Os decía, necesitamos un montón de casos para encontrar las señales de manera robusta. Veremos con los Foundation Models si esto se minimiza. Problemas éticos, en el momento en que necesitamos muchos casos, implica que necesitamos colaboración con otros centros y esta potencial transmisión de datos puede ser un problema. O sea, nuevas plataformas o sistemas de entrenamiento como el Swarm Learning o el Federated Learning, donde el dato no sale del hospital, puede ayudar también en este sentido. Os decía, la explainabilidad. Los médicos, bueno, cualquier persona, ¿no? Del mundo sanitario que utilice estas herramientas, al final ha de confiar en ellas, y para confiar necesitamos varios aspectos que se cumplan. Unos que hayamos demostrado que realmente es útil, y hay un cierto aspecto de explicabilidad, ¿no? De que entendamos el por qué está tomando esa decisión y no otra, que es también importante para el usuario. Y luego en el debate también ha salido la integración en los sistemas ya existentes. No podemos complicarnos la vida, no va a pasar. O sea, cualquier herramienta que venga pero que no sea capaz de integrarse en los sistemas que ya existen en los hospitales, va a ser muy difícil, casi imposible que se utilice, y que además no suponga un aumento de los tiempos de análisis o de evaluación de las imágenes para los médicos. Queremos acortar tiempos, no extenderlos. Y extenderme un pelín más en lo que es el clinical validation, que me parece fundamental. Un tema que yo creo que es importante, por el que no llegaron muchos de los biomarcadores de imagen de hace años, ni están llegando algunos de los biomarcadores con una base IA hoy en día, es porque no estamos siendo especialmente buenos a la hora de demostrar la validación clínica, ¿no? El que realmente son útiles. Si vemos este review sobre ensayos clínicos de herramientas de inteligencia artificial, como veis, el número es súper bajo, ¿vale? Son datos recogidos desde enero del 2018 a noviembre del 2023, tan solo 86 si lo comparamos con ensayos clínicos de drogas o de otros tipos de biomarcadores. Insisto, estos datos son súper bajos. De nuevo a destacar, la mayoría en imagen médica, muchos de ellos con imagen médica también incluye vídeo, es decir, endoscopias y demás, ¿no? Colonoscopias para detectar pólipos, etcétera. Y datos súper importantes, de nuevo, la mayoría ensayos clínicos en un solo centro y con grupos de pacientes, pues de nuevo, relativamente pequeños. Aquí creo que hemos de hacer todos un esfuerzo por cambiar, y que realmente estas herramientas que sabemos a nivel de investigación
que tienen mucho potencial, que seamos capaces de llevarla a la clínica. Y ya creo que esta es mi última slide. Dentro de las validaciones están los ensayos clínicos, súper importantes, pero también hay que llevarlo al mundo real. Las validaciones con real world data, o sea, con datos no de pacientes súper seleccionados en centros enormes donde sabemos ¿no? que tienen pues, unos flujos de trabajo y unas asistencias con unas particularidades, sino que las herramientas se apliquen también con datos del día a día, de hospitales comarcales, etc. Y esto es simplemente un review que publicamos ahora recientemente, donde hablamos un poco de los pros y contras del dato que viene de ensayo clínico, del dato que viene de la clínica y un poco los problemas que tiene ese dato obtenido de la clínica, el real world data, y cómo también damos algunas herramientas o algunas pinceladas, sugerencias de cómo minimizar estos problemas pues, a nivel de estandarizaciones, pues, procesos, etcétera. Y con esto, ya sí, mira, me ha ajustado súper bien. Nada, quería pues agradecer al equipo que tengo el honor de dirigir y, bueno, que han hecho algunos de los trabajos que os he presentado, todos nuestros colaboradores, aquí algunos de ellos y las fundaciones pues que nos dan el dinero para poder hacer este tipo de investigación. Y con esto, y bueno, por supuesto, gracias a vosotros, a los que estéis conectados. Y ahora estoy intentando dejar de compartir. Laura, si quieres, mientras... Bueno, muchas gracias, Raquel, por la presentación y bueno, por lo que has comentado, la inteligencia artificial parece que sí que está ya y ha demostrado su aplicabilidad en la detección y clasificación de muchas patologías, y eso sí que puede ser una herramienta que podamos utilizar y que se pueda incorporar a nuestro trabajo para realizar estas tareas que son rutinarias, que nos consumen tiempo y no nos aportan valor clínico directo al radiólogo. Y luego, por otro lado, está el tema de la radiómica. Y ahí es donde, bueno, hay una pregunta en el chat que, bueno, os la traslado a ti y a los expertos. ¿Qué opináis sobre el progreso de estas tecnologías de inteligencia artificial? Cómo ha cambiado la percepción de la IA en los médicos en España y si va mejorando y si hay más receptividad o se ha vuelto más difícil y hay menos aceptación en la práctica, quizás también en base al vídeo que has presentado, por el miedo que pueda haber en la comunidad radiológica a que estas herramientas puedan sustituir al radiólogo. ¿Qué pensáis de todo esto? Yo hago un breve comentario, pero como habla un montón, dejo al resto. Yo creo que ha habido un gran cambio desde el 2018 que yo me empiezo a meter un poco en este campo. Ahora, cuando voy a los congresos y hablo con gente, veo un cambio en la sensibilidad y la aceptabilidad de estas herramientas. A mejor, digamos, a más abiertos a utilizarlas, a explorarlas, a colaborar en estudios, etc. Luis, ¿qué opinas sobre estas herramientas que estas sí que están incorporadas y ya hemos comentado antes que si se introducen y se comercializan, estas herramientas sí que van a ser muy útiles y nos van a, nos van a permitir utilizar nuestro tiempo de una forma más que aporte más valor a la clínica y al tratamiento y seguimiento de los pacientes? Sí, lo primero felicitar a Raquel, que me ha parecido una charla excepcional, ¿no? Ilusionante, ¿no? Y de estas que motivan, que yo creo que es lo importante, ¿no? Lo segundo también, si me preguntas, yo creo que sí, yo creo que hay una parte de esclavitud en la radiología que deberíamos de quitárnosla de encima, ¿no? Que es la lectura por dos radiólogos de las mamografías. Eso me parece esclavitud. Es para detectar 3 lesiones en 100 que haya una persona cuando una máquina o un ordenador te lo puede hacer al menos igual de bien. O sea que yo creo que las reticencias a usar soluciones, ¿no? Sean las que sean,
Las soluciones hay que implementarlas cuando demuestran un beneficio y además han pasado un filtro regulatorio de reproducibilidad, eficacia y todo esto. Y el que no lo haga, pues tiene una ceguera moral y ética, ¿no? No estás usando los recursos de forma adecuada para beneficio de los profesionales, ¿no? Y en lo que es detección no hay ninguna duda. Yo creo que nadie piensa que tenemos que estar ahora de verdad detectando en programas de screening o incluso oportunistas, ¿no? Cuando hacemos tags por cualquier cosa, pues hay que ver los pulmones, el hígado, el hueso. Bueno, pues si tienes herramientas que te alertan, venga, perfecto, ¿no? El otro apartado, además de detectar, yo creo que lo que nos permiten todas estas cosas es detectar lo que no vemos, ¿no? Que es lo que comentaba también Raquel, ¿no? Lo que no vemos son procesos biológicos o procesos fisiopatológicos, pues como decía, la celularidad, la microorganización, patrones en las lesiones que puedan ser explicativos de comportamientos, ¿no? Y sí que creo que hay que meter el campo de la radiología fenotípica, es decir, oye, cada vez que vemos una lesión así, pues se va a comportar de esta forma o va a tener esta expresión o tiene esta mutación o hay una actuación, ¿no?, que podemos poner en práctica. Bueno, pues cuando demostremos que esas soluciones son robustas y reproducibles, ¿no?, como comentaba Raquel, pues entonces las ponemos en marcha, ¿no? Y para ponerlas en marcha necesitamos no solo desarrollarlas, y está bien que todas las revistas estén publicando una barbaridad de conocimiento, porque eso es el sustrato, ¿no?, sobre el que luego se desarrollan. Además de desarrollarlas e implementarlas y validarlas, hay que hacer ensayos clínicos no comerciales. O sea, esto no es un fármaco, pero sí que es una solución y hay que testarla en el mundo real. Bueno, pues yo creo que eso, como también comentaba Raquel, pues es algo que los radiólogos no estábamos muy involucrados, pero que tenemos que entrar a la validación clínica prospectiva, randomizada con ensayo clínico o parecido a eso, con serie sintética o digital, no sé, como queramos hacerlo, pero sabemos cómo hacerlo y yo creo que hay que ponerlo en marcha, ¿no? Y si hacemos esas dos cosas, no es que el radiólogo desaparezca, es que el radiólogo empezará a trabajar como radiólogo y no como esclavo de las 200 exploraciones que tienes que informar antes de que acabe el día, porque si no se te va quejando todo el hospital, ¿no? Esa es mi opinión, sí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Y bueno, Aida y Josep, yo he puesto una pregunta porque Raquel ha incidido en la importancia de los biomarcadores y de la radiómica y que tal vez, bueno, pues ahora nos hemos visto envueltos en esta revolución de la IA y hemos dejado a un lado el desarrollo de los biomarcadores de imagen y, bueno, se ha hablado mucho del potencial de la radiómica para reemplazar a la anatomía patológica y evitar cirugías, pero de momento esa revolución no ha llegado. Y sí que ha llegado la biopsia líquida. ¿Y consideráis que esta biopsia líquida en el diagnóstico oncológico está por encima de los biomarcadores de imagen o tenemos que seguir trabajando en estos biomarcadores de imagen? ¿Qué consideráis, bueno, qué opináis sobre esto? Aida y Carlos, sí, ahí. Bueno, yo creo que, como decía Raquel, ¿no? Que también quiero felicitarla por la presentación que ha sido súper clara. Yo creo que la parte de los biomarcadores de imagen no la tenemos que abandonar. Sigue ahí, no tenemos que dejar de trabajar con ella. Y creo que tenemos que facilitar, ¿no?, o encontrar la manera de poder ir incorporando todos estos datos que nos aportan, que no es fácil, ¿no? Sobre todo por la parte multicéntrica. Ahí siempre tenemos un hándicap con el tema de la armonización y eso va a ser algo que yo creo que dificulta el poder haber sacado ya resultados más concluyentes y que hayan dejado, pues, que no hayan permitido llevar todo a la práctica clínica, ¿no? Al final conseguir una N grande es difícil, es inevitable tener que recurrir a estudios multicéntricos, pero eso también incluye ese sesgo que puede que esté para la parte de imagen, ¿no?
tirando un poco para atrás el tener resultados concluyentes. Josep, ¿qué opinas? Bien, después de todo lo que se ha dicho, yo también me sumo. Raquel ha hecho una presentación buenísima, creo que nos ha gustado a todos. Con qué claridad ha mostrado toda la complejidad de este tema, ¿no? Y con tan poco tiempo. Yo tengo poco a añadir, es decir, ¿qué me preocupa a mí trabajando con estas cosas a diario? Me preocupa saber realmente qué me aporta respecto al conocimiento que tenemos clásico, hablamos de los biomarcadores, qué me aporta realmente todo este torbellino de datos a lo que ya conocemos y sabemos que funciona. ¿Cuál es el valor adicional que me aporta, no? Si estamos abandonando, efectivamente, hay una sensación, ¿no? Y tú, Laura, pues también lo ves, ¿no? A diario una sensación de que todo este nuevo conocimiento que vemos y que hay una cantidad de ruido, cuando tú ves todas estas ofertas, todas estas posibilidades, casi 1000 productos de FDA aprobados, o sea, la cantidad de dinero que debe haber supuesto llegar a todo eso. Estamos hablando de miles de millones. Pero sin embargo, después ves la realidad, ¿no? Cómo aterriza esto en el trial, en la utilidad, y te quedas por debajo de 100 trials en todo el mundo. Y seguramente que hay más de 3 de 4.000 instituciones serias en el mundo que están trabajando con esto. Y sin embargo, la poca evidencia que tenemos y que haya aterrizado en la práctica real para cambiar cosas, a lo mejor Raquel no llega a una docena de acciones. O sea, al final hay una desproporción tremenda y al final lo que hay es mucho ruido. Es decir, hay mucha oportunidad, mucho conocimiento, pero hay mucho ruido. Hay estas colaboraciones entre, que seguramente que Raquel también lo ha visto, tanto a lo mejor, quizás no en su casa, pero fuera. Esta colaboración estrecha que tiene que ver entre el ingeniero, el bioingeniero, el conocimiento computacional con el radiólogo, incluso con el clínico, ¿no? Diseñar estrategias desde el principio para resolver problemas y estar muy bien alineados, para quizás tener más eficacia al final de todo. Pero al final lo que ves es que hay una cantidad bueno, pues mucho trabajo que hacer, poco más añadir y únicamente un repunte que a mí siempre me gusta soltar cuando hay estos foros, es que, no sé Raquel si tiene esta sensación, pero a día de hoy, cuando hablamos de globalidad, no existe un buen segmentador lesional, no existe un buen segmentador lesional, que es por donde tenemos que empezar, es el ABC. Y sí, existen muchos métodos para sacar datos radiómicos, ¿no? Pero no existe un buen segmentador lesional global, generalizable, que podamos utilizar. Y si este es el ABC para dummies, pues si queremos progresar, tenemos muchos otros problemas, ¿no? Lo hago de manera, en formato caricatura, pero muy preocupante, ¿eh? Muy preocupante porque efectivamente tenemos que revisar muchas segmentaciones de las que hacemos. Estoy hablando de panorama global, holístico, disponibilidad, para el mundo, no laboratorios como el que puede tener Raquel, como el que podemos tener en entornos más privilegiados. No existe un buen segmentador. Luego ahí hay que poner una solución. No sé si son líneas de inteligencia artificial dirigidas a patologías concretas y entrenar redes para segmentar puntos concretos. ¿Cómo hay que hacerlo? Me gustaría saber antes de cerrar la opinión de Raquel, pero bueno, son muchos temas los que se han tocado. Bueno, pues Estoy ya súper de Raquel, acuerdo con todo. Raquel, Solo- un solo- último comentario por parte de Raquel y luego Víctor para que cierre la sesión. Sí, nada, súper interesante debate y comentarios. Estoy súper de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y lo último de Josep me parece súper interesante porque es verdad. O sea, ¿no? Nos hemos focalizado mucho en ir al biomarcador y se nos ha olvidado que el bottleneck, el cuello de botella, estaba mucho antes que es en la segmentación. Yo es un campo que me interesa muchísimo, Josep, así que Lo trabajaremos, claro que sí. trabajaremos. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Raquel por la excelente presentación y gracias a los expertos por sus comentarios y ya doy paso a Víctor para que haga el cierre de la sesión. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Laura, por la moderación. Ya brevemente, para acabar, y agradecer a Luis, a Josep, a Aida, las aportaciones y sobre todo darle la enhorabuena a Raquel. ¿No? Ha sido, como habéis comentado, una presentación magistral, ¿no? Explicando de una forma sencilla, sin simplificar una cosa muy compleja. Y esto es muy difícil
tiene mucho mérito. Además, nos ha enseñado el gran potencial de la aplicabilidad clínica de la radiómica, pero nos ha reivindicado el valor que tienen los biomarcadores clásicos, ¿no? Y que la labor que hay para ver todos estos procesos biológicos que comentaba Luis, que no vemos, pero que la radiómica nos puede ayudar a verlos y que tengan valor, hay que pasar a validarlos clínicamente. Sin esta validación clínica, como comentabais todos, es complicado que tengan un impacto en el día a día. Ahí se han tocado muchos temas, ¿eh? También a Josep reivindicaba el papel de la segmentación, aunque ya la mayoría de herramientas de la FDA validadas son para segmentación y detección y poca para radiómica, pero en fin, interesantísimo, muchas ideas, muchas gracias a todos y yo creo que ha sido interesantísimo. No sé si queréis añadir algo más para concluir finalmente y si no, pues os esperamos a todos en una nueva sesión de la plataforma del lunes. Que paséis un buen día y un buen fin de semana y que vaya bien. Chao. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. 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 Oh, gracias. Me quedo solo.